Amada familia, buenas noches, una bendición muy especial en este día, una bendición grande. Este tiene un truquito, se nivela aquí el truquito, gira el dispositivo, mira, qué lindo. Vuélvelo a hacer, por favor, ¿ok? La prédica del día de hoy: un judío enseña de su reino. Un judío enseña de su reino. Ya sabemos cuál judío. Pero habían más judíos en la primera etapa o en el primer siglo. Había muchos judíos enseñando acerca del reino. ¿Quién puede o tiene la autoridad para enseñar acerca del reino? Un judío. Esos son los que tienen la autoridad para enseñar acerca de un reino. Es un papelito que ya. Ese es el que verdaderamente tiene esa autoridad para enseñar. Y el judío que nosotros tenemos en nuestra historia no solamente es judío porque nació en Judea, entre la tribu de Judá. Este judío se ha convertido en nuestro rey. Y por elección propia, nosotros le hemos dado a este judío un título. Él es nuestro soberano Dios. Levante la mano el que tiene un Dios judío. Si no sabía, le informo que su Dios es judío. Esa es una realidad que nosotros debemos tener clara cuando nosotros estudiamos la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos desde la perspectiva correcta vamos a entender lo que es el reino de Dios para un judío. Si nosotros le preguntáramos a cada persona de acuerdo a su nacionalidad, usted estaría más claro. Por ejemplo, si yo le pregunto a los chinos y a los japoneses en qué áreas ellos me pueden enseñar grandes cosas, en las artes marciales, pastor. Claro, esos son los que saben artes marciales. Si yo voy a una región como Argentina, ¿qué le puedo yo preguntar a un argentino? El tango. ¿Y cómo se asa la carne? Cada país tiene una característica especial, o cada región, para tener una autoridad en lo que enseña, porque siempre lo han vivido. Y cuando nosotros preguntamos acerca del documento llamado Biblia, le debemos preguntar al pueblo al que se le entregó el documento, al pueblo que desarrolló toda su vida el documento y lo vivió. En medio de las fallas, porque lo decíamos hoy en la enseñanza a través de Free Conference Call, que lo tremendo es que la Biblia registra tanto lo bueno como lo malo de esos hombres. La Biblia es tan clara y honesta que nos habla acerca de las cosas más negativas que esos grandes hombres de Dios cometieron. Si la Biblia buscara hacerle buena propaganda a los judíos, no hubiese hablado de los pecados de David. Adúltero y asesino. No, el documento cuenta todo lo que hizo David. El documento no trata de esconder nada. El documento siempre ha establecido la verdad. Y basados en este criterio, este ser que hace 2000 años vino bajo la característica de judío observante de Torah y que conocemos con el nombre de Yeshua, el Mashiach. Yeshua, su nombre original en hebreo. Entonces, antes de empezar a compartir la palabra y rogándole al eterno Dios que venga un técnico que le ayude con ese teléfono a Marley, vamos a orar. Padre celestial y glorioso, te damos las gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te pedimos de una manera
especial, Padre, que sea tu Ruach a través de estas palabras, y que este tiempo sea para abrir y preparar nuestro corazón para una semilla poderosa que transforme los días por venir. Que cada palabra que tú tienes para nosotros nos dé la iniciativa, la autoridad, la capacidad, el enfoque de utilizarlo como herramienta de bendición para los días por venir, en el nombre de Yeshua. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en un instrumento poderoso para este tiempo, para que nos levantemos como faros de luz en esta tierra, para que podamos afectar nuestro entorno, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro grupo de trabajo, nuestra congregación. Que acá mismo, Padre de la Gloria, dentro de tu Keilah, se levanten hombres y mujeres dispuestos a caminar el camino de la santidad, Padre, y que motiven a otras chispas a encenderse con el fuego de tu santidad. Te lo pido de manera especial en el nombre de Yeshua, que mis palabras sean palabras avaladas por tu Espíritu y por tu palabra, y que traigan una semilla abundante al 100 por 1 a esta casa, a tu reino, a la obra que tú estás haciendo en este tiempo, recogiendo a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel y estableciendo y fortaleciendo un único pueblo, la casa de Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, todos los escritos que del Mesías existen lo definen como un líder religioso. ¿Estamos de acuerdo? Yeshua HaMashiach vino como un líder religioso con una perspectiva muy espiritual. Creo que todos estamos de acuerdo con ello. Preguntémosle a la Escritura acerca de esta postura en Juan capítulo 6, versículo 68. Juan 6, 68. Si estos documentos del Mesías Yeshua lo corroboran como eso. Utiliza el tuyo, amada hermana, que es más fácil el tuyo. Entonces el de Vanita. Juan 6, 68. Respondiendo Simón Pedro le dijo: mi Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pedro y los que lo seguían sabían que la única persona que los iba a llevar a un entendimiento claro acerca de las verdades de la vida eterna era él. Él se estableció en su tiempo como un líder espiritual. También se convirtió en un caudillo para su pueblo. ¿Qué es un caudillo? Un libertador. Un caudillo es una especie de líder militar que busca la liberación, que busca el cambio de gobierno. Recuerden que en aquella época el pueblo judío estaba bajo la opresión, ¿qué? Romana. La esencia no cambia. ¿Qué saben hacer los chinos? Diga conmigo: karate. Y arroz chino, muy bien. Ahí la veo bien, está estudiando bastante. ¿Qué saben hacer los argentinos? Tango. ¿Qué sabe hacer Roma? Diga, oprimir. Esencia, hermanos. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. No nos dé miedo. ¿Qué hace Roma? Punto. Esa es su esencia. ¿Por qué? Porque es el producto de la unión de 10 hordas bárbaras. ¿Quiénes saben quiénes son las FARC? ¿Quiénes saben quién fue el ELN? ¿Quién sabe quién fue Sendero Luminoso en el Perú? Imagínense en 10 grupitos de esos hacer una unión y decir: vamos a conquistar América Latina. Pues eso fue lo que hizo Roma. 10 hordas bárbaras se unieron para conquistar todo lo que existía. ¿Lo lograron, sí o no? ¿Qué hacen los chinos? Hombre, karate. ¿Qué hacen los argentinos? ¿Qué hace Roma?
Duro. ¿Y con qué te oprime? Con lo que se inventó. Pastor, pero yo no entiendo. Sí, cuando te da esa cosita el 24 de diciembre. Ayer 7 era, o el de las velitas. Ay, las velitas. Roma. Ahí te tiene bajo presión. Y eso lo establecieron hace 2000 años. Y todavía sigue oprimiendo al pueblo. Los tiene oprimidos bajo una herramienta que se llama ignorancia. Ahí los tiene. Ahí es que tú te das cuenta cómo oprime. Ese caudillo vino a establecer esa libertad. ¿Qué dice Hechos 1:6? De boca de los que él gobernaba. Hechos 1:6. Estando ellos reunidos le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿le restituirás el reino a Israel en este tiempo? Ellos sabían que él había venido con una característica de liberación militar. Ellos sabían que él había venido a establecer esa libertad militar. También para algunos vino como un libertador en medio de sus seguidores. Liberación venía a traer él, y nos lo dice Juan 1 del 35 al 42. Juan 1 del 35 al 42. Al siguiente día estaba Johanán con 2 de sus discípulos. Estamos hablando de ¿cuál Johanán? El inmersor, conocido como Juan el Bautista. Y al ver a Yeshua caminando dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y sus 2 discípulos escucharon cuando él hablaba y fueron en pos de Yeshua. Volviéndose Yeshua y viendo que venían en pos de él, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Maestro nuestro, ¿dónde vives? Y él les respondió: vengan y verán. Y ellos fueron y vieron donde vivía, y permanecieron con él en aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Y uno de los que escucharon a Johanán y fueron en pos de Yeshua era Andrés, hermano de Simón. Y este vio primeramente a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Palabras delicadas y trascendentales en la vida de una generación. Porque si hoy le hemos hecho tanto bullying a los ministros, pastores y predicadores que se han atrevido a decir que el 18 de febrero, que el 4 de enero, que el 20 de octubre de tal año iba a venir Jesús, y todo el mundo se burla de ellos porque pusieron una fecha, entonces son los falsos profetas, y si solamente eso, o aquellos que se ponen de atrevidos en las cámaras a decir esto, lo otro va a pasar y no pasa, y todo el mundo lo juzga. Ustedes se pueden imaginar lo que era para estos judíos decirle a sus hermanos: venga, ya encontramos al Mesías. Lo mismo que en este momento uno atreverse a decir cuándo viene el Mesías. Era el mismo lío, pero ellos dijeron clarito: hemos hallado al Mesías. Y trayéndolo a Yeshua, Yeshua lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tu nombre será Kefa, Pedro. Encontraron a su Mesías. Todos los que seguían a Yeshua estaban haciendo la misma propaganda. ¡Hey! Encontramos al Mesías. ¡Hey! Encontramos al Mesías. Encontramos la palabra de la verdad. Yo escucho hermanos que me llaman a mí durante toda la semana y me dicen: pastor, es una bendición haber encontrado este mensaje. Yo le estoy avisando a la gente que esta es la verdad. Hay otros que llevan como 3 años esperando si esta es la verdad y vienen a la iglesia. Vienen acá y dicen: ¿será que sí es la verdad? Y no le cuentan a nadie esto.
Pero hay otros que están llegando y esta es la verdad, pastor. Esta es la verdad, y empiezan a hablarle al uno y al otro. Pues eso era lo que estaban haciendo todos estos seguidores del Mesías Yeshua. Fue un personaje de la historia, pero ¿para quiénes? Para los menos conocedores. Los que menos conocían a Jesús, hablaron de él como historiadores. Son famosos. Ahorita vamos a hablar de estos historiadores, porque tienen la misma fama que Marcos, que Mateo, que Lucas, que Juan. Tienen la misma fama que Santiago, tienen la misma fama. Pero eran ¿qué? Historiadores, no eran seguidores. Eran historiadores. Muy importante esto. ¿Qué dicen estos menos conocedores? ¿O qué dicen en la historia que decidieron contar acerca de este Yeshua? Estos historiadores simplemente contaron eventos que movieron un pueblo, pero no conocían a ese Mesías. Simplemente fueron historiadores. Eran personas que no distinguían la verdad. Y en Mateo 16:13 nos muestra lo que significa eso. Aquí nos habla de ese tipo de personas que vamos a conocer como el famoso Flavio Josefus. No Flavio Josefo. Los pastores que han hecho teología levanten la mano. Fue una herramienta de estudio Flavio Josefo, ¿no? Y cuando se enseña, ¿no? Que Flavio Josefo, que Plinio el joven, que Tácito, que Setunio, que la carta de Mara hablaron de Yeshua. Pero eran ¿qué? Historiadores. ¿Y qué pasa con los historiadores, amado hermano? Pues Mateo 16:13 te va a decir qué pasa con este tipo de personas. Al llegar Yeshua de la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres acerca de mí? ¿Quién dice la gente que me ve de lejos? Todos estos por donde yo paso que me están viendo y están viendo el movimiento que estamos ejecutando, ¿qué dicen los hombres que quién es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Ellos respondieron. Unos dicen que era Juan el Bautista. ¿Lo veían clarito? No. Que era Elías. ¿Lo vieron clarito? Que era que era Jeremías. ¿Lo vieron clarito? O uno de los profetas. Así vieron Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, la carta de Marabar Serapión, los que hoy consultan la historia de ese famoso Jesús. Así lo vieron. Y hoy en día hay gente que le está haciendo caso a ellos. A hombres que estuvieron fuera del fenómeno espiritual y que no fueron testimonio ni testigo de lo que significa la salvación milagrosa del Mesías. Y le hacen caso para decir, sí, ese no tiene mucho, yo creo que ese no es el Mesías. Simplemente fue uno que trajo distorsión y disturbios de la época, pero no es el Mesías. Son puras conjeturas vagas, lo que estos hombres que no pertenecían a la famosa secta del camino, porque así les titulaban, los de la secta del camino. La palabra secta es una palabra que claramente habla de un grupo de personas que se dedican a seguir a un hombre y a una corriente. Eso es una secta. Pero hoy es utilizada de manera despectiva, como siempre ha sido utilizado el concepto, despectivamente. Si tú no caes en la línea de lo que en general se hace, entonces eres una secta. Ay, usted está metido en una secta. Y los que estaban metidos en la secta del camino tenían una información que valía tanto que se hacían matar por ella. Yo quiero que entendamos eso.
Porque ahorita lo que vamos a estudiar es un concepto netamente legal. Hoy lo que vamos a enfrentar es una condición en cuanto a lo que estos testigos que vivieron, caminaron y comieron con Yeshua dicen de él, y cuánto tiempo guardaron ese testimonio y qué precio pagaron por guardar ese testimonio, versus un grupo de personas que vieron de afuera, analizaron, tomaron nota de lo que vieron. Ese es Elías o Jeremías o uno de los profetas, un alborotador de aquella época, y tomaron nota de lo que vieron, pero nunca estuvieron inmersos en el poder que desató ese hombre. Entonces no es lo mismo yo recibir la información de los que estuvieron con él en el propósito, de los que nunca estuvieron con él. Estos son puras vagas conjeturas. Hacen acotación histórica sin responsabilidad institucional o de causa legítima. Perdonen las palabras, pero me toca volverme casi que abogado para poderles explicar esto. Hay personas que vienen al estudio de lo que hoy representa el mensaje de la palabra y toman ideas que no son realmente una forma de pensamiento firme, responsable, que mantiene la institución o la clara y que habla legítimamente de lo que está pasando. Mucha gente viene así. Solo son comentarios y anotaciones históricas que este tipo de personas hacen por lo que vieron. Por ejemplo, Flavio Josefus habló mucho de la historia del primer siglo judío, mucho. Él era un historiador judío, pero ojo, que en el ámbito romano se llamaba Tito Flavio Josefo, con una doble identidad, ¿cierto? Pero como era judío, su nombre original era Yosef ben Matillahu. Él no era una persona religiosa, él era simplemente un historiador que se tiene datos que nació en el año 37-38, días, añitos después de la muerte del Mesías, y murió en Roma en el año 100-101. Eso es lo que más o menos se tiene en la biografía de él. A él lo mandaron a Roma a vivir en la residencia de Vespasiano. ¿Saben quién era Vespasiano? Uno de los líderes militares más poderosos que existió en aquella época, que si no estoy mal, alcanzó a llegar a ser uno de los Césares. Vespasiano, líder militar romano, cabeza de aquellos que ¿qué? Nunca se le olvide eso, que esa es la esencia y la característica de Roma: oprimir. De allá viene este concepto. Donde escribió, le dieron la casa de Vespasiano. Vea, usted va a vivir en la casa de el mero allá en Roma, para que usted pueda escribir lo que tiene que escribir. Allá fue donde escribió las famosas obras en griego: La guerra de los judíos, Antigüedades judías, y luego dice la historia, y murió. ¿Y qué? Y murió. Sin más ni son, se murió y punto. Como muere todo el mundo que está viejo o enfermo. No hubo nada espectacular en su muerte. Y esto es importante para lo que les voy a hablar. La muerte de estos hombres es importante. Luego, si nosotros hablamos de Plinio el Joven, otro famoso historiador de la época que muchos de nosotros pues necesitamos en nuestra investigación acerca de la verdad de el Mesías, consultar a ver qué podían decir. Este Plinio el Joven era un abogado. Murió en Bitinia, Turquía, aproximadamente en el año 113. Lógico, después del Mesías. Fue un hombre público en
el gobierno romano. Él estuvo liderando bajo esos conceptos romanos pueblos, ciudades. Pero mire lo que más lo enalteció a él. Tuvo muchos cargos públicos. Recuerden que Roma empezó a desarrollar todo este comentario y este concepto de la política antigua. Los políticos, el Senado. ¿Se acuerdan del Senado romano? Todos ellos generaron todo este concepto de la política que conocemos el día de hoy. Y él llegó a ser el primero de las finanzas del ejército romano. ¿Qué hizo este abogado llamado Plinio el Joven, que es un historiador que escribió como 4 o 5, no, fueron como 10, 12 palabritas de Jesús? Eso fue lo único que él escribió. Y por referencia de otro, porque él no vio, ni estaba en el grupo, ni nunca se arrodilló ni a pedirle a Yeshua. Un historiador de la época, abogado, y que también el hombre fue el principal asesor financiero del templo de Saturno. Esos son los historiadores. Sigamos, vamos a hablar de Tácito. Este murió en el año 120 en el Imperio Romano, lógico, después del Mashiach. De él no se sabe mucho. Lo que les estoy diciendo lo saqué de las biografías de ellos. De él no se sabe mucho, ni su nacimiento ni menos su muerte. Solo se recibe información por lo que Plinio el Joven contó de él. O sea que otro historiador lo hizo famoso. El que era el primero en llevar las finanzas del templo de Saturno habló de Tácito y se volvió famoso. O él mismo hablaba en sus obras alguna cosita de él. Y nombró también como 3 o 4 palabritas y habló de un tal Jesús, que alborotó el pueblo y todo eso. Suetonio, este murió en el año 130 en Italia. Estuvo bajo el cuidado como historiador del emperador Adriano. Este emperador en algún momento como que no le gustó el tipo, o sea, como que le cayó mal, y dice la historia que cayó de su gracia. Entonces lo sacó. No quiso que estuviera más con él en el gobierno, y esto le trajo a Suetonio deshonra. Y entonces se refugió en una casa a escribir. No se sabe más de él. Ni siquiera saben si murió en el año 130 o después del año 126. No se tiene nada claro de este otro gran historiador con gran influencia romana que dijo cualquier bobadita de Jesús. Viene la carta de Mara Bar Serapión. El más ambiguo de todos, el menos claro de todos los que establecieron algún criterio acerca del Mesías. Ese sí que estaba perdido en todo. ¿Qué es lo que yo quiero concluir con esto? Lo que acabamos de leer en Mateo 16:13. Que los que están afuera no pueden definir claramente quién es el Mesías. Los que ven de afuera están perdidos. Lo que sabemos nosotros es porque estamos adentro en el verdadero. Si usted no está adentro, ¿cómo se da usted cuenta que está adentro? Primera de Juan 5:18. Los hombres que vamos a hablar ahorita, que dan testimonio del Mesías Yeshua, eran hombres que estaban adentro, que conocían el movimiento de su líder, de su caudillo, de su Mesías, de su Redentor, de su Salvador. 5:18 al 20. Dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Elohim no peca. Ay, Padre. Sabemos que todo aquel que es nacido de Elohim no peca. Pastor, pero si todos pecamos. Sí, pero no tenemos el deseo de pecar.
caemos. Y si el justo cae 7 veces, 7 veces será levantado. Ese es un nacido de Dios. Nosotros no pecamos. Nosotros caemos. Amén. Bueno, al menos hay 4 nacidos aquí. Porque el que es nacido de Elohim se guarda a sí mismo, y el maligno no lo toca. Es una ley espiritual. El que es nacido de él se guarda a sí mismo. Yo me guardo y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Elohim y que todo el mundo está puesto bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Elohim vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en él, en el verdadero, en su Hijo Yeshua el Mashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Este pasaje es poderosísimo, porque el que narre desde esta posición va a narrar las cosas completamente distintas. El que narra bajo una responsabilidad de caminar en santidad va a narrar las cosas distinto. Todo lo ve diferente, porque hay una santidad en él que apela a lo único que pueda apelar a esa santidad, al espíritu de la verdad. Al espíritu de la verdad. Y todo el que lleno de ese espíritu es conducido a toda verdad. Emet. Todo esto nos hace meditar en el factor time, tiempo. Ya estoy aprendiendo inglés. Tiempo. ¿Por qué? Porque usted puede estar hoy muy fuerte en las cosas espirituales, hoy, pero mañana no sabemos. Perdón, cambio la frase. Yo como pastor puedo sentirme hoy muy fuerte en las cosas espirituales y decir, estoy en un fuego y en un deseo de santidad impresionante, pero mañana las circunstancias de pronto me levantan y me puedo llegar a sentir débil espiritualmente. Nos pasa a todos. Ninguno somos ajenos a eso, a todos nos pasa. Hay unos días que queremos salir inclusive tan desesperados que nos regalen atalayas y vamos y predicamos con la atalaya de los testigos de Jehová. Con ese deseo de ir a tocar una puerta. Pero hay otros días que no queremos absolutamente ni abrir la Biblia. Nos pasa a todos. ¿Qué afecta esto? Tiempo. Largo o menor tiempo y todas las experiencias y circunstancias que afectan nuestro tiempo. Esa fuerza, esa firmeza, ese anhelo, ese deseo de glorificar al Eterno, de serle obediente, de caminar en santidad, siempre se va a ver afectado por un margen de tiempo y las circunstancias que confluyen en ese margen de tiempo. Estamos afectados por esa situación y ahí es donde viene la situación difícil. Esto afecta con nuestra verdad. Esto nos pone a prueba constantemente. ¿Qué es lo que va a probar ahora? Mire, ahora ya no va a probar la unción, porque como ya salimos de esa idea de que todo es por unción, aleluya, amén, atenta contra el conocimiento que ahora tenemos. Porque como ya somos libres, ¿qué nos hizo libres? La verdad. A nosotros no nos hizo libre la imposición de manos. A nosotros no nos hizo libre que fue liberado ahí y vomitó. No, a nosotros no nos hizo libres eso. A nosotros nos hizo libres la verdad. Y por cuanto estamos caminando en esa verdad, nosotros somos afectados en lo que entró como verdad, nuestro intelecto. Allí es donde almacenamos nosotros la verdad, aquí. Entonces aquí es donde el enemigo va a querer trabajar con nosotros, en nuestra mente, para debilitar la verdad, para golpear la columna de la verdad. Pues los primeros discípulos, los apóstoles, ellos vivieron eso mismo. Ellos tuvieron que caminar un tiempo puestos a prueba constante de eso que habían visto y creído. Ya dejemos atrás
a esos que vieron desde afuera, a los famosos historiadores y los grandes pensadores acerca del Brit Hadashah, del nuevo pacto y bla, 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 bla. No. A este juicio y delante de esta corte es necesario llamar a los testigos oculares, a los que estuvieron en los eventos, a los que saben qué pasó porque lo vieron y estuvieron ahí y fueron capaces de entregar sus vidas de la forma más dura sin negar la verdad que vieron. Porque eso delante de un juicio es distinto. Porque usted cuando le dice vaya usted aquí a la corte al downtown y póngase a dar un testimonio falso, que usted sepa que va a ir a hablar lo que no es por ayudarle a su amigo, y apenas le diga el tipo, jura decir la verdad, porque si no dice la verdad 5 años de cárcel usted hace. Estos no, esto será lapidación, muerte trágica, y se los voy a leer. Y eso tiene que dar garantía de los testigos que estuvieron con mi rey, con mi Mashiach, y vieron lo que él hizo, y está registrado paso por paso todo esto. Pastor, ¿y por qué tan importante esto? Porque hoy están renunciando al mensaje. En vez de venir a las raíces hebreas a elevar al Mashiach por lo que hizo, hoy esta sabiduría está negando lo más precioso que tenemos, al Mesías. Cuando vengan estos grandes pensadores, usted le va a decir: el espíritu de Flavio Josefus lo poseyó. Este se me parece a Plinio el joven, a Tácito. Ahí viene Tácito. Cuidado. Los testimonios de los personajes del Brit Hadashah son totalmente confiables. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí a Alejandro, que es policía, a David, que tienen que estar metidos en esas cortes, o que simplemente, ¿a quién lo ha parado la policía? No, parado no. ¿Quién se ha metido o ha estado involucrado en un caso policíaco donde usted es testigo de algo? No una cosa de tránsito. O bueno, sí, en un choque cuando usted tuvo la culpa. Usted sabe que usted tuvo la culpa en el choque. Y llega el policía: ¿cómo pasaron las cosas? Yo venía bien. Solamente ahí usted se da cuenta lo que significa soportar la verdad ante la autoridad. Y todos lo hemos vivido. Cuando nosotros nos hemos enfrentado en esas situaciones, todo lo acomodamos para que no nos vaya mal. Una situación carnal de autoprotección siempre nos pone a decir: no. Voy a contar una historia. Antes de seguir, voy a poner el dedo acá. Creo que fue el rey Luis IV, año tal vez, no sé, 1100, allá en la Edad Media. Me gustó fue la historia. Llegó a uno de esos barcos en las costas de España, hermosísimo, que habían hecho, y le dio por saludar a los esclavos, a los presos que estaban abajo, que eran los que remaban. Todos estos hombres eran condenados a eso, trabajo forzoso. Todos saben que es trabajo forzoso, pero en ese caso estos eran puestos en la parte de abajo de los barcos, y eran cantidades, 200, 300, ese era el motor de esos barcos, todos condenados a muerte. Y baja ese rey a ese lugar maloliente para mirar los motores. Esos son los motores. Ahí están todos esos pobres presos, esclavos ya. ¿Y tú por qué estás aquí? Mi rey, yo estoy acá porque compraron al juez. Él aceptó soborno y me inculpó. Pasa más adelante. ¿Y tú por qué estás acá? Porque al hombre que me puso la demanda ante el juez le pagó a unos testigos falsos y declararon en la corte en contra mía y me pusieron acá. Y otros pasos más. ¿Y tú por qué estás acá? No, porque me inculparon de algo que yo no cometí, y como yo era una persona pobre, entonces
todo el peso de la ley cayó sobre mí porque yo no tenía cómo defenderme. Y otro más. ¿Y tú por qué estás aquí? No, porque lamentablemente toda la gente con la que yo trabajaba hicieron un complot y movieron dinero y riqueza para echarme la culpa a mí de todo, y yo estoy aquí inocentemente. Y así uno tras otro todos eran inocentes. Él se preocupó cuando llegó allá a lo último y le dice a otro por ahí: ¿y tú por qué estás acá? Porque cometí homicidio y merezco estar en este lugar. Yo maté a un hombre en ira, en rabia. No me pude contener por lo que le hizo a mi familia y lo maté bruscamente. Yo lo acabé con mis propias manos y yo merezco estar en este lugar. Entonces él se devolvió y se paró al frente. Liberen al hombre de atrás. Dice: ¿por qué, mi rey? ¿Por qué? Va a contaminar a toda esta gente tan buena que usted tiene aquí. Es un asesino. El resto es gente buena, déjenlo libre a ese para que no le contamine toda esta belleza de gente que usted tiene aquí. Porque dijo la verdad, fue libre. Pero todos nosotros estamos, no, tan lindos, bellos. La verdad es la que hace libre a un hombre. Mientras tanto, usted le va a seguir remando a Roma, le va a seguir remando a, yo no sé a quién le remará a usted, pero le va a remar a alguien. La verdad te hará libre. Eso es lo que usted tiene que entender. Bonita la historia, ¿cierto? Me la contó Renata. Los testimonios de los personajes de esta parte del libro llamado El Nuevo Pacto son completamente confiables. Las cartas de Rab Shaul tendrán algunos sentidos cuando nosotros las leemos desde una perspectiva rabínica muy diferentes a como lo leemos ahora. Porque nunca nos enseñaron a leer las cartas de Pablo de la forma rabínica que se debe leer. Porque eso era Pablo. Pablo era un rabino judío. Entonces, todo lo que han traducido hoy en día se sale y se distorsiona de una verdad, porque lo estamos pensando desde la perspectiva occidental. Yeshua era un rabino. Cuando usted piensa en las palabras de Yeshua como rabino, usted se da cuenta cómo camina un rabino. Punto. Yeshua era un rabino. Y todos los testimonios de ellos son confiables, pues cada uno de ellos de forma única y extraordinaria, todos prefirieron dar la vida por este testimonio de lo que vieron y vivieron. Yo me hago matar. Yo me hago matar, pero yo esto no lo voy a cambiar, porque hay algo en mí que se llama el espíritu de la verdad, y eso me obliga a hablar lo que yo vi. Nunca cambiaron el testimonio, y esto es una marca del espíritu de la verdad. No se cambia el testimonio cuando tú eres inmerso en ese espíritu. El espíritu de un verdadero israelita en el cual no hay engaño. No se colude con el engaño y aborrece engañar a otros. Eso es un israelita. Y si usted fue llamado a la casa de Israel, esa dinámica de Torah lo va a mantener unido al pueblo de Dios. Pero si usted no ha podido darse cuenta de sus problemas y sus debilidades, entonces la misma Torah lo va a expulsar. La misma Torah lo va a botar. La misma escritura lo dice, que el pecado que hace, vomitar a sus pobladores. El poblador de una ciudad, cuando está en pecado y está dañado, es expulsado, botado, vomitado por la tierra. Eso es lo que dice la escritura. Quiero darles una nota importante. ¿Por qué nosotros creemos una historia, eventos y acontecimientos? ¿Por qué creemos en eso? Porque ninguno de nosotros, usted podrá decir, pastor, pero nosotros también somos observadores y bien lejos. Porque nosotros ni estuvimos allá, nosotros nos contaron esta historia y aquí estamos de creyentes, pues. ¿Por qué nosotros creemos en esta historia, en estos eventos y en estos acontecimientos?
Puede ser por la intensidad de aquel que nos predicó la primera vez, porque nos supo presentar los personajes de forma correcta, o si abrió nuestra mente cuando nos mostraron un propósito aún superior, la eternidad, la salvación, la vida eterna. Y porque cuando recibimos esa información empezó a ejecutarse un efecto de cambio en mi vida. Algo me pasó. Hay mensajes que te entran y tú sabes que te están marcando por dentro y estás empezando a tomar decisiones de cambio, de ticum, de corrección. Este testimonio personal de los que se involucran en el mensaje. A mí me empezaron a predicar esto del cristianismo hace 19 años y yo quedé fascinado. Como yo era como el del barquito y yo sabía que aquí me esperaba algo muy negativo que se llama cárcel. A mí me iba a tocar remar de otra manera. Y vino ese mensaje y yo dije, no, espérate. ¿Cómo que yo puedo recibir esto y puedo proyectarme como un hombre nuevo? Así. Y empecé a escuchar este mensaje. Y empecé a rebobinar mi mente. Y empecé a entender que yo necesitaba un lavado de cerebro. Mientras que todo el mundo me decía desde Colombia, te están lavando el cerebro. Y yo decía, sí, lo estoy necesitando ese lavado de cerebro. Yo lo necesito porque lo que hay en mi mente es basura. Porque lo que hay en mi mente es pecado, maldad. Porque lo único que me jala a mí es la carne, las pasiones. El placer era lo que me jalaba a mí. Y yo escucho un mensaje que me enseñaba a tener autoridad sobre mí mismo. Un mensaje que me ponía como líder de mi propia mente, en la capacidad de controlar mis impulsos. Y yo quería esa información. Afectó mi vida. Y eso nadie me lo puede quitar. Lo que hizo ese mensaje inicial en el cristianismo, nadie me lo puede quitar. Así me hayan enseñado a medias, así me hayan puesto cosas raras, pero ese mensaje impactó mi vida y yo di un cambio. Ese es el testimonio que mantiene firme a la persona. El resto es la dinámica de la palabra. Él dice que nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que cada día veremos más claramente, y que todavía por más que sepamos vamos a ver opacamente hasta aquel día que Él venga y todo lo veamos con claridad. Pero hay un proceso de evolución, de desarrollo, de crecimiento. Por eso esos eventos fueron importantes. Hoy, a través de estas palabras, vamos a descubrir si los evangelios son una verdad o una conspiración histórica. Porque eso es lo que está pasando hoy. Nos hemos vuelto tan eruditos que ahora nos dimos cuenta de que el Nuevo Testamento es una conspiración, que tienen a todo el mundo engañado con ese Jesús. Pues vamos a preguntarle a esos testigos. Créanme que si yo escribo la historia de mi transformación, sería el evangelio número 6 de Diego Higuita. Porque yo tengo testimonios del poder de Dios. Testimonios poderosos que no los pudo haber hecho un hombre. Tuvo que ser un ser superior el que a mí me libró de lo que me libró. Y eso a mí nadie me lo va a quitar. Y todo eso fluyó en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cómo lo voy a negar? Ay, es que usted ya es mesiánico. Yo no soy mesiánico. Yo estoy en raíces hebreas y yo ya sé que su nombre es Yeshua. Y por cuanto vino esa verdad, yo cambié. Porque yo soy un hombre que camino de verdad en verdad, punto. Pero yo no puedo negar que mi transformación fue en el nombre poderoso de Jesucristo. Y eso no se te puede olvidar a ti. Porque no estamos teniendo compasión de aquellos que están llegando a este camino nuevos y que todavía dicen Jesús. Ay, eso es pagano. Ay, eso es llamarlo, eso es decir, el que mira el caballo. Caigas en esas tonterías, por Dios. No caigas en eso. Porque entonces te vas a volver selectivo y vas a perder el balance. Y no hay nada mejor que una persona bien balanceadita. Las personas bien balanceadas atraen. Las personas que se inclinan, empieza la gente a rechazarlas. Cuidado con este que. No, ni vayamos allá.
Pero una persona balanceada, que valora, que logra validar lo de otros. No, tienes razón, pero ¿no has pensado en que de pronto podría ser así? Y con amor, con sabiduría, con entereza, tú le pones a ver la verdad. La gente se te va a pegar. Pero si te las das de sabiondo, no, mi hijo, qué pereza un sabiondo. Son aburridores. Son aburridores. Yo venía ahorita con Santos y con Sebastián. ¿Sí? Esteban. Y venían en una discusión ese par. Yo decía, ¿este par de rabinos qué? Pero venían hablando y yo me gozaba. Cada uno daba su postura y yo atrás en el carro mirando a ese par de jóvenes discutiendo Torah, jalándose las barbas por la Torah. Bendito el Eterno. Qué bueno que todos pudiéramos estar en esa misma tónica. Los evangelios o son verdad o son una conspiración. Vamos a hablar de aquellos que confirman que son una verdad. Uno de los que murió más trágicamente empezando todo este relato, aparte de Yeshua, que fue el primero que murió duro, y ni siquiera él, Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor también, le mocharon la cabeza. O sea, vamos a ver una característica entre estos hombres que mantuvieron el testimonio. ¿Qué decía Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el testimonio de Yohanan el Inmersor. ¿A él? No. A él yo no soy digno ni de desatar sus sandalias. No se le ocurre. Pero como él vivió un tiempo, mira lo que es tan tremendo. Se supone que en Yohanan reposaba el espíritu de Elías. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Un hombre vestido de pelo de camello que se alimentaba de miel silvestre. Pues ese es Elías, dijo el Mesías. Lo estableció como Elías, el espíritu del profeta Elías. Y fue tan afectado por el tiempo y la presión de lo que estaba viviendo, que le dijo a sus discípulos, vayan y le preguntan. Él había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después les dijo, vayan y le preguntan si él es o esperamos a otro más. Porque él también como humano estaba afectado por el tiempo y la presión. Todo el mundo, Herodes lo quería matar porque se mantenía gritándole, pervertido, estás con la mujer de tu hermano. Sin temor, claro. A ese ya le tenían precio allá en la plaza. Y le dijo a sus discípulos, vayan y le preguntan si es él o esperamos a alguien más. Mire que él también fue afectado por ese fenómeno. Pero tenemos que estar tan firmes en el que hemos creído. Si nosotros vemos todo lo que pasó, y no estoy diciendo eso, simplemente es el drash, porque ahora como pensamos de manera hebrea, así como dicen que cuando Raquel dijo que prefería morir que ese golpeteo de los hijos allá, y murió joven, de pronto el haber dudado de que ese era su Mesías y su Redentor, después de haber dicho, he ahí el Cordero de Dios, le mocharon la cabeza por pendejo. Dudó. Después de haber dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después fue a preguntar. Pregúntenle que sí es él. Tráquete que le mocharon la cabeza por dudar. Pero vamos a hablar de Esteban. Este no fue apóstol. Esteban no fue apóstol. Fue simplemente un emisario, un discípulo que empezó a llevar el mensaje, pero sin ser apóstol, oído. Mire lo que se dice de este discípulo. No fue apóstol. Simplemente fue un discípulo lleno del Espíritu de Santidad. Y mire lo que dicen de este discípulo en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Vamos a hablar de Esteban. Hechos capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 8 en adelante. Esteban, lleno de gracia y de poder, y no era apóstol, diga, no era apóstol.
Era un discípulo, pero estaba lleno de gracia y de poder. Hacía señales y prodigios entre el pueblo. Miren lo que hacía este muchachito. Y diga, no era apóstol. ¿Es que el título no es el que hace eso? No era doctor en divinidades. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, cirineos, alejandrinos, cilicianos y de Asia, y contendían con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu que hablaba por medio de él. No podían resistirlo. Decían una cosa y él les presentaba otra palabra del Tanakh. No, pero es así, no, pero la escritura dice esto. Pero la palabra en el Salmo dice aquello. Pero en la Torah dice esto. No podían resistirle esa sabiduría, porque conocía la escritura. Versículo 11. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Mandaron a unos hombres y le dieron instrucciones para que dijeran, hágame el favor y viene y usted va a decir esto. Nosotros lo hemos escuchado hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Miren lo que los obligaron a decir: contratar testigos, pasarles un billetico, y ustedes van a decir esto allá en el Sanedrín. No hay ningún problema. Sigamos. De esta manera alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él, arrebatándolo y trayéndolo ante el concilio, ante el Beitín, ante el Sanedrín. Versículo 13, póngale atención que aquí empieza usted a armar un caso tremendo. Aquí empezamos a armar un caso. Ustedes son el jurado. Ustedes son el jurado en este caso. Versículo 13, poniendo testigos falsos, mentirosos, de afuera, que les pagaron, que no tuvieron un testimonio verdadero y real, que decían, este hombre no para de hablar palabras en contra de... No, lean en el 13. Este hombre no para de hablar palabras en contra de la ley de la Torá. ¿Cuál era la acusación? Ojo, estamos en el Brit Hadashah. ¿Cuál era la acusación? Que hablaban en contra de ¿qué? De la ley. Aquí no está el problema de que ellos sean mentirosos. No, ellos son mentirosos. Les pagamos para que dijeran una mentira, pero lo que estaban diciendo ahí era correcto. La mentira era lo que le estaban imputando a Esteban, pero ellos estaban diciendo lo que iba a causar que viniera juicio sobre él. Que él hablaba en contra de ¿qué? De la ley. Vamos a dejarlo en ley. Ustedes ya dicen Torah, en contra de la ley. Todo hombre que hoy en día dice llamarse conocedor de la escritura y habla en contra de la ley está bajo juicio. ¿Oído lo que les estoy diciendo? Todo hombre que dice predicar la palabra de Dios y habla en contra de la ley es digno de juicio del cielo. Porque esa era la mentira que estaban diciendo en contra de Esteban. Este hombre habla en contra de la ley y en contra de este santo lugar. Aquí vamos a aprender mucho. Versículo 14. Pues lo hemos escuchado. Estoy leyendo la pechita. De pronto si alguno... Estoy leyendo la pechita. Pues lo hemos escuchado decir que este Yeshua de Nazaret derrumbará este lugar y cambiará las ¿qué? Las costumbres que Moisés le entregó a ustedes. ¡Ja! Aquí es donde viene que no conocemos la cultura. Aquí es el problema. Porque cualquiera que lee esto y no conoce la cultura dice, es que Moisés les enseñó costumbres. Le hago una pregunta a los estudiantes de Torah. ¿Moisés enseñó costumbres? Jamás. Él enseñó la Torah de Yahweh. Simplemente que para ellos el término costumbre es normal,
porque ellos guardaban el Shabbat como era su. O sea que ellos acostumbraban a obedecer. Y nosotros acostumbrábamos ¿a qué? A eso, acostumbrábamos, tiempo pasado. Acostumbrábamos a desobedecer. Ahora no, ahora acostumbramos a obedecer. No, espérate que yo tengo que guardar mis mandamientos. El Eterno me llamó fue a este camino. A usted lo llamó el Eterno a este camino, no yo. El que crea que yo lo invité aquí a la congregación, mejor que se vaya. Porque le va a ir mal. Porque vas a irte aquí con, ay no, pero qué pereza, yo tengo que guardar Shabbat. Si usted está pensando así, usted no puede estar aquí. Porque se va a atormentar solito. Aquí guardamos el Shabbat, aquí guardamos Rosh Kodesh, aquí nos ponemos los tzitzit. Aquí hacemos todo lo que la Escritura dice de mandamientos que podemos hacer. Usted quiere tener identidad como pueblo de Dios. Este pueblo de Dios obedece. Somos hijos de. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Ya no. Porque nos ha cubierto un manto. Nos ha cubierto un poder que nos lleva a vivir en esa obediencia. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo eso. Entonces dice, y cambiará las costumbres que Moisés entregó a ustedes. Entonces yo necesito saber si es cierto que Moisés, porque yo ahorita les puedo decir, pero yo tengo aquí invitados, gente que lleva 2, 3 semanitas con nosotros y todavía piensan que de pronto sí eran costumbres. Vamos a ver si la Escritura me dice que lo que Moisés enseñaba eran costumbres. Mateo 23 del 1 al 3. Vamos a confirmar eso, porque no quiero que en este caso legal, ¿cómo es que dicen los abogados cuando dicen algo incorrecto? ¿Cómo? Objeción. Objeción, eso no lo dice, no, vamos, muy buenas al lugar, dice así el juez, ¿no? Su objeción va al lugar. Ok, vamos a leer en Mateo 23, del 1 al 3, si realmente Moisés era una persona que enseñaba costumbres, como nosotros lo conocemos en español. Porque para nosotros, ¿qué es una costumbre? Algo que se repitió por cultura, por familia. La tradición, era la costumbre de nosotros. Entonces podemos decir, no, ellos también heredaron un poco de costumbres de Moisés. Moisés no enseñó costumbres, Moisés enseñó mandamientos, Torah. Y dice 23, 1 al 3. Dirigiéndose Yeshua después a la multitud y a sus discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés, en la silla donde se sientan a leer la Torah, esa se llama la cátedra de Moisés. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Todos ya lo sabemos. Que en la silla que había en las sinagogas donde se leía la Torá se llama la cátedra de Moisés. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, cualquier cosa que les digan que guarden, guárdenla y pónganla por cualquier cosa. ¿Y qué se dice en la silla de Moisés? Mandamientos. Y Yeshua les dijo: todo lo que digan desde esa silla, ustedes lo guardan y lo ponen por obra. Mandamientos. Amén. Estamos. ¿Me están siguiendo? ¿Cierto que sí? Porque de pronto ahorita se enreda esta situación. Tendríamos que tener claro una clase de panorama bíblico, porque este Esteban, cuando lo acusan, empieza a hablar. Y empieza a hablar de una manera tan tremenda. Voy a leer hasta el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en la sinagoga fijaron la vista en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y desde el versículo 1 del capítulo 7 empieza panorama bíblico versión Esteban. Panorama bíblico, y empezó. Y el sumo sacerdote le preguntó: ¿es así? 7:1. Hechos 7:1. Y él dijo: varones, hermanos nuestros y padres nuestros, escuchen. El Dios glorioso se apareció, y empezó desde Abraham.
Porque si la escritura la vamos a defender, la tenemos que defender desde la primera parte del libro. Y así empezó este testigo a hablar su panorama bíblico, porque él tenía clara la historia. Y después de ese recorrido llega al versículo 48, después de hacer un bagaje por toda la palabra, por la Torá, por los profetas y por los salmos, y dice, oiga pues, ¿dónde estaba? En la silla de los acusados. Y allá no era, bueno, a él métanle en 30 días allá en el downtown, o mándenlo para una prisión allá en Broward o en Georgia, que ver esas prisiones por televisión es un paseo a lo que él iba a vivir. A lo que él iba a vivir. Eso era condenando y chuculún. No era ahí nada de que vamos a apelar, no. No, mijo. Ojo, versículo 48, para que vean lo que es el espíritu de aquellos que están adentro y forman parte de la verdad. Aunque el Altísimo no mora en obra de manos, conforme a lo que él había conforme a lo que había dicho el profeta, versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado bajo mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, declara Yahweh. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y la palabra reposo ahí no tiene nada que ver con Shabbat. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? He aquí, ¿no ha hecho mi mano todas las cosas? Ojo con esto. Oh testarudos, oh duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. A todos esos que lo iban a señalar, fue capaz de decirles: ustedes son unos incircuncisos de corazón, cabeciduros, tercos, que no han abierto sus oídos. Y todos ellos tenían el poder de apedrearlo, pero no le dio miedo, porque el espíritu de la verdad reposaba en él. Como sus padres, así también ustedes. Ahí sí que los ofendió. Como sus padres. ¿Cómo así que como sus padres? Vamos a leer eso de como sus padres, porque puede decir entonces la mesa acusadora. ¿Cómo fue que dijeron ahorita? Objeción. Bueno, vamos a la objeción. La objeción está en Mateo 23, del 37 al 39. Vamos a la objeción. Porque aquí los ofendió feo él, pero es que él utilizaba las palabras de su maestro. Y el que primero los había ofendido se llamaba Yeshua. En Mateo 23, del 37 al 39, cuando él dijo en el templo: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que fueron enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero te negaste? ¿Cuántas veces el Eterno te llama para que seas cobijado por Él, pero tú te niegas? He aquí, su causa les será dejada desierta. Yo les digo pues, que de aquí en adelante no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Esa era la objeción. Sigamos leyendo, versículo 52 en Hechos 7. Porque ¿a quién de los profetas que anunciaron de antemano la venida del justo, a quienes ustedes, tipo tenía una clase de sotana, tipo tenía una potencia en ese momento? Porque ustedes, los que me van a condenar a muerte dentro de contados minutos y me van a apedrear y voy a morir, ustedes entregaron y le dieron muerte. No persiguieron, lo persiguieron y lo mataron. Porque a quien ustedes entregaron y dieron muerte, ¿no persiguieron y mataron ustedes a sus padres? Ustedes recibieron la ley mediante el mandato de ángeles,
pero no la guardaron. Le estaba diciendo al Sanedrín, que se supone que eran las personas que más se proyectaban con esos talits, la arandela, la kipá: ustedes no guardan la ley de Dios. Versículo 55, mire lo que dice acá. Pero él, ¿lleno de qué? En la pechita me gusta como dice: lleno de fe. Sí, claro, la fe es obediente, pero aquí está lleno de fe. Esa emuná, lleno de fe. ¿Por qué me gusta este término acá? ¿Por qué lleno de fe? Porque no estaba lleno de fe para que lo salvaran. Ay, pastor, es que voy para la corte, ore por mí, pastor, que es que. Pastor, voy para un trabajito, ore por mí, que es que. Este estaba lleno de fe para que lo mataran. Lleno de fe. Él sabía lo que venía. Y en ese momento se llenó de fe. Se llenó de una fuerza. Porque dijo: si hasta aquí llegó mi día, me voy con dignidad para donde mi Padre. Eso es un nivel de fe diferente. Lleno de fe y del espíritu de santidad, miró hacia el cielo y vio la gloria de Elohim y a Yeshua, que estaba de pie a la diestra de Elohim. ¡Ja! Esto es potente, hermano mío. En el versículo 52, que dice: a quien ustedes, voy a dar más palabra acerca de las palabras que Yeshua declaró de aquellos que habían venido con esa historia. Cuando yo les dije a ustedes que la fuente y la esencia de un pueblo se mantiene, este pueblo mantuvo una esencia de matar a sus enviados. Es una fuerte dicotomía cuando yo predico esto y la mente se nos va para un lado y para el otro, pero cuidado, que en nuestro ADN hebreo tenemos la tendencia a matar a aquellos que dicen la verdad. Ojo, que en nuestro ADN hebreo tenemos la tendencia a ser incircuncisos de oídos, cabeciduros, y no aceptar la verdad del que nos predica. Así como hemos caído bajo la opresión de 10 hordas romanas que hoy se dicen llamar el papado, pero que siempre han sido la misma esencia de opresión al pueblo, el pueblo hebreo también puede caer en eso, porque hay una esencia en Israel, en el pueblo de Judá, de matar a los enviados que predican la verdad, de desbaratarlos y destruirlos, de acabar a todos aquellos que te dicen la verdad en tu cara. Eso se llama balance. Y tenemos que tener cuidado, porque esos espíritus van a atacar a todo el que se atraviese, por más ADN israelita que usted tenga. Usted tiene que ser sabio. Usted tiene que pedirle al Eterno sabiduría. En Mateo 5:12, vamos a leer en Mateo 5:12, por favor, con respecto a la objeción de que eran cabeciduros y atentaban contra sus padres atentaron contra los profetas. 5:12 dice: alégresen entonces y regocíjense en gran manera, porque su recompensa es grande en el Chamaín, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y los profetas no fueron perseguidos por árabes. ¿Por quién fueron perseguidos los profetas? Por su propio pueblo. Los profetas son perseguidos por sus propios hermanos, los que en el momento fueron usados para traer la palabra de la verdad, los que en su momento fueron usados para traer la bendición. Luego sus hermanos los apedrean y los maltratan y los dañan después de que se les trajo la verdad. Lucas 6:23. Lucas.
No, ya no más. Lucas 6:23. Regocíjense en ese día y dancen de júbilo, porque su recompensa es grande en el Chamaín, pues de este modo trataban los padres de ellos a los profetas. O sea que esto es una historia de nunca acabar. Entre el pueblo de Dios siempre va a haber una estirpe que se levanta para apedrear a los que dicen la verdad, dentro del mismo pueblo. Esto no es raro. Dentro de la misma casa de Dios. Y es importante que ellos se levanten. A mí me enseñó un pastor hace mucho tiempo que Judas era el más importante de los discípulos. El discípulo más importante para Yeshua fue Judas, el que tuvo el valor de cumplir el propósito. Porque si Judas no se levanta, no había redención. Judas era importante también. Lo que tenemos que estar es claros nosotros, de tener esa capacidad de visualizar el mundo espiritual. Es necesario que se levante Judas para que pueda haber la redención. Continuemos. Esteban tuvo el valor de enfrentar a todo el grupo de hombres que lo había de apedrear con toda la fuerza y la capacidad de ponerse en las manos de ellos para que lo desbarataran, para que lo destruyeran. Ustedes recibieron la ley mediante el mandato de los ángeles, pero ustedes no la guardaron. En el versículo 59 dice: y apedreaban a Esteban, porque eso fue ese mismo día, después de haberles dicho la verdad, y apedreaban a Esteban en tanto que él oraba y decía: Yeshua, Adón mío, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, exclamó en alta voz diciendo: Adonai, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Había poder espiritual ahí o no? Yo prefiero creerle a esos hombres y al testimonio de lo que esos hombres representan, que a Flavio Josefo, que a Tácito y a todos aquellos que hablan sin conocer verdaderamente el testimonio de lo que significa Yeshua en la vida de uno. Pero vamos a seguir analizando a los apóstoles. Yo hoy a todas las congregaciones de MC les mandé todos los mártires y la historia de los mártires. Se los mandé en un mensaje con una carta larga. La leyeron, si pudieron, ¿no? Ahí está. Yo hoy solamente voy a tocar algunos puntos, pero si usted quiere simplemente vaya al WhatsApp ahora y lea todos los testimonios de cómo murieron los apóstoles. Y ninguno cambió el testimonio. Todos se hicieron matar duramente, pero mantuvieron la verdad de lo que vivieron. No puede haber ahí una conspiración. Las conspiraciones se caen porque cuando viene el peso de la ley y la amenaza de la condena, ellos cantan la verdad. En algo fallan, cambian entonces el policía, el investigador, el que está haciendo esa investigación se da cuenta: espérate que aquí se está mintiendo. Le está cambiando el ritmo de la voz. Esos hombres que toman las declaraciones, policías bien entrenados, investigadores, ellos saben cuando una persona dice mentiras o dice verdad. Y con base en eso es que sacan el caso. Vamos a mirar a los verdaderos protagonistas, llamados los Sheilahim, los emisarios, los apóstoles que llevaron el mensaje. Y vamos a analizar 3 testigos. 3. El Mesías estableció 3 testigos potentes. Marcos 5:37. El mismo Mesías escogió estos 3 testigos en Marcos 5:37. Cuando lo tengan, me esperan para que yo diga amén. 5:37. Voy a leerlo desde el 35 para que tengamos contexto. Mientras él estaba hablando, vinieron unos de la casa del dirigente de la sinagoga diciendo: tu hija
ha muerto. Ahora pues, ¿para qué molestas al maestro? Pero Yeshua, oyendo lo que hablaban, dijo al dirigente de la sinagoga: no tengas temor, solamente cree. Y no dejó que nadie fuera con él, sino Simón Kefa, Pedro, Jacob y Johanán. Ojo con estos tres testigos. Siempre que él iba a hacer algo, escogía tres. Miremos otro momento cuando hace lo mismo. Ahí mismo en Marcos capítulo 9, versículo 2. 9, 2. Voy a leer desde el versículo 1. ¿Sí estamos en Marcos 9, 2? Ok. Sí. Les dijo también: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Versículo 2. 6 días más tarde, tomando Yeshua a Pedro, Jacob y Juan, Johanán, solo a ellos, y haciéndolos subir a un monte alto, se transfiguró ante sus ojos. ¿Por qué escogía a tres estudiosos de Torah? Porque la Torah habla que siempre deben haber ¿qué? 2 o 3 testigos. Lo más aceptable es 3 testigos. Nadie puede ser acusado por un solo testigo. La Torah dice que tienen que haber ¿cuántos? 2 o 3 testigos. Y entonces él llama a esos 3 testigos. Ustedes por Torah van a ser los testigos de lo que yo haga. Y llamó siempre a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Quiénes eran estos 3? Vamos a Marcos 3:17 para que podamos tener contexto, porque a veces la presión es muy fuerte. Marcos 3:7. Pero Yeshua se retiró al mar en compañía de sus discípulos, y lo seguía mucha gente de Galilea. ¿Sí estoy leyendo Marcos 3:7? Perdón, Marcos 3:17. Desde el 16. Y nombró a Simón, llamado Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. O sea, que entre los 3, Jacobo y Juan eran ¿qué? Hermanos. Pastor, ¿y qué tiene esto de importante? Espérate un momentico. Que a ti cuando te toca mentir por un hermano, tú lo haces. No es mi hermano, pastor, yo no lo voy a dejar que lo metan allá. ¿Sí o no? Usted sabe cómo el presidente, ¿cómo es que se llama este país? Un país muy organizado. No, el que dijo que todo el que fuera hallado en posesión o negocios de droga era condenado a muerte automáticamente. Singapur. Y le preguntan en las elecciones: señor candidato, ¿y si de pronto su hijo es capturado en negocios de droga? Pues también se muere. Y empezaron a subir las encuestas, porque dijo: pues si es mi hijo también se muere. Y ganó la presidencia. Y al hijo lo cogieron en negocio de drogas. Y mantiene su posición: también se muere. La verdad, la ley, la justicia. Estos 2 eran hermanos. Y recuerde que ¿qué es lo que cambia el testimonio de una persona? La presión, el tiempo y las circunstancias. Usted puede estar hoy: no, es que el Señor. Pero mañana que no tenga para pagar la renta: ay, Señor. La situación, el tiempo y las circunstancias afectan la potencia del creyente. Y les estoy demostrando que estos hombres jamás se dejaron influenciar, ni por el tiempo, ni por la presión, ni por la familia.
porque eran hombres llenos del espíritu de la verdad. Y el Eterno lo pone a una prueba. Por eso, como tenemos que orar: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Padre, que todo lo que yo predico tan fuerte que no me vaya a pasar a mí, Padre, porque no sé cómo reaccionaría mi corazón, Padre. Es fácil coger un micrófono y decir cosas, Padre, pero cuando yo me enfrente, Padre, fortaléceme. Fortaléceme en medio de la prueba, Abacados. No quiero fallarte a ti, no quiero fallarle al pueblo que has puesto, Padre, para que sea educado en tu Torah. Fortaléceme y ten misericordia de mí, Padre, porque para mí también hay. Es duro, pero todos tenemos que pasar pruebas. La veracidad de lo que nosotros somos como hijos de Dios. Muy importante esto. Marcos 14:33. Diga conmigo: testigos oculares. Eso eran estos hombres. Ellos vieron, a ellos no les contaron, ellos estaban ahí. Ellos sintieron ese momento de gloria, lo vieron, no se los contaron. 14:33. Voy a leer desde el 32. Y llegando a un lugar que se llamaba Getsemaní, dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomando con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, empezó a tristecerse con gran angustia. Puso a sus discípulos ahí, pero de ellos cogió a 3. Vengan ustedes 3, que ustedes son mis testigos oculares. Y ustedes se van a hacer matar por la verdad. A ustedes no les va a importar la presión del tiempo, el dinero, las circunstancias, la política o las costumbres donde estén. Ustedes van a morir por la verdad. Y por eso es importante el documento que les mandé por WhatsApp, porque ahí está cómo murieron ellos. Yo les voy a hacer un pequeño resumen. Hechos 12 del 1 al 4, primera muerte. Hechos 12 del 1 al 4, la muerte de Jacobo. Hechos 12. Qué privilegio ser uno llamado, ¿sí o no? A estar con él. Amén. Señor, yo te seguiré, pero te van a matar. No había pensado en eso. Es un privilegio, sí, pero espérate. Tiene un precio muy alto. Tiene un precio muy alto. 12 del 1 al 4. Bueno, así dijo Pedro, todos somos como Pedro. Oh, Señor, me mato como... No, yo no lo conozco. ¿Quién? Oh, ¿cuándo? Nunca lo he visto. 12 del 1 al 4. En ese tiempo el rey Herodes, es que con esos nombres nomás ya uno se asusta. El rey Herodes, que tenía por sobrenombre Agripa, y con este tiempo que está haciendo aquí en Miami, aprendiendo a alguno de la iglesia para maltratarlos, matando a espada a Jacob, hermano de Juan. ¿Cómo lo mataron? A espada. No especifica. Te tienes que ir a la forma histórica de cómo los romanos pasaban a espada, cuáles eran las cosas que hacían a espada, y tú vas a darte cuenta del martirio que sufrió Jacob. Pero ojo con esto. Al ver que esto había agradado a los judíos, también procedió a aprender a Pedro. Ese era de los 3. De los 3 que veían todo lo que Yeshua hacía. No, Pedro. No, si mataron a Jacob, a mí me va a tocar decir otra cosa, y si no, yo también. Ya no. Ya no era el mismo Pedro que lo negaba. Ya no era el mismo Pedro bocón. ¡Ah! Hasta donde tú vayas. Ya no. Ya no era ese Pedro bocón. Ya no. Ya era un hombre lleno del Espíritu. Ya no. Yo ya me hago matar por la verdad.
Ya pasé ese tiempo de inmadurez. Yo ahora defiendo lo que Él es en mi vida. En mi vida yo lo defiendo lo que Él es. ¿Cuántos de nosotros no negamos al Mesías? ¿Cuántos de nosotros no lo hicimos? ¿Cuántas veces nos quedamos callados para que otros no se ofendieran? ¿Cuántas veces decidimos contaminarnos para que otros no nos maltrataran? Muchas veces lo hemos negado. Pero creo que es necesario que, por todo lo profético que está pasando hoy, la humanidad, usted empiece a convertirse en ese hombre que no es capaz de negar. Van a llegar esos días, hermanos. Si se está cumpliendo todo lo que se está cumpliendo, va a llegar el día en que te van a poner la arma en la cabeza y te van a decir: niega a tu Mesías y vivirás. Niega a tu Salvador y vivirás. Preparémonos. Versículo 4. Bueno, voy a volver a leer el 3 porque solamente me quedé en Pedro. Al ver que esto había agradado a los judíos, también procedió a aprender a Simón Pedro. Esto sucedió en los días de los panes sin levadura. Lo aprendió y lo puso en prisión, entregándolo a 16 soldados para que lo custodiaran, para entregarlo al pueblo judío después de la Pascua y también pasarlo al papayo. Porque iba a ser lo mismo. Cuando lo cogen a él, usted puede seguir leyendo el relato. Él puede haber dicho: no, yo no soy de esa secta. No, ya. Vamos, mijo. Si a esto me llamó el Mesías, a esto yo voy a enfrentarme. Jacob murió a espada 10 años después de Esteban aproximadamente, pero no se retractó. Él no se retractó. Versículo 12. Y habiendo entendido esto, fue a casa de Miriam, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí viene un punto importante, porque este Marcos que nosotros conocemos en la escritura es un apodo de Juan, el hermano de Jacob. Tenemos que tener en cuenta todo eso, porque todos ellos murieron como mártires. ¿Qué es la muerte de un mártir? Una muerte trágica por defender la fe. Ninguno de ellos se retractó. En el versículo 17 de ese mismo capítulo dice: entonces él les hizo señas con la mano para que guardaran silencio, y entró y les narró cómo el Adón lo había sacado de la prisión, y les dijo: cuenten a Jacobo y a los hermanos estas cosas. No había ningún sentimiento de que, ay, pobrecito, como mataron a fulano, a sutano, míralo, qué miedo, escondámonos, corramos. Va, cuenten que esto se tiene que seguir predicando. Y siguieron predicando el mensaje con denuedo, con poder y con autoridad. Yo prefiero seguir a todos esos valientes que tienen un verdadero testimonio y que ni el tiempo ni la presión les permitió que cambiaran el testimonio. Este Jacob es el autor de la carta que nosotros conocemos como Santiago. En las Biblias que se han restaurado por los nombres K2 es Jacobo. En la textual dice Jacobo. Pero él se presenta como ¿quién? El hermano de Yeshua. Otra presión más. ¿Quién era? El hermano del que habían crucificado. Y murió de la misma manera. También con registros de martirio por no negar lo visto y vivido y creído. Cuando en el versículo 17 que acabamos de leer dice: cuenten a Jacobo y a los hermanos estas cosas, estaba hablando de ese Jacobo que escribió la carta de Jacob. ¿Me siguen? ¿Están ubicados históricamente?
Este hermano de Yeshua se convirtió en el máximo líder del consejo de Keilah, de congregaciones en Jerusalén. Él era el obispo, por decirlo así. Él era el que dirigía todas las Keilah que habían empezado a creer en el Mesías Yeshua en Jerusalén y en toda Judea. Interesante cuando voy a buscar la información de este Jacob, porque la encontré en el epílogo de la Biblia católica. Usted va a una Biblia católica donde se habla de Santiago y mire lo que dice la historia, porque esto es bonito. Ahora, ¿qué es lo importante de esta historia? Lo importante de esta historia es que muestra la realidad del sistema y la mentira. Pongan cuidado, por favor, como dice este pedazo de la Biblia. Recuerden que esto lo escribió el editor del documento, los historiadores, los que simplemente ponen su postura personal y dice: ¿quién es este Santiago? Sin duda es el hermano del Señor, mencionado en el Evangelio cuando se habla de su madre en Marcos 15:40 y en el 16:1. Y sin embargo, algunos años después de Pentecostés, parece siendo el jefe, diríamos el obispo de la comunidad de Jerusalén. Lo dice Hechos 21:18. Cuando el evangelio comenzó a propagarse, parece que fue considerado como el responsable de todas las comunidades cristianas con mayoría judía establecidas en Palestina. ¿Me siguen? De todos modos, no hay que confundirlo con Santiago, el hermano de Juan, el que había muerto con Pedro, el que acabamos de leer, que era uno de los hijos de Zebedeo. De todos los apóstoles era el más apegado. Escuchen pues, de todos los apóstoles, el hermano de Yeshua, este Jacobo, era el más apegado a las tradiciones judías. Ya sabemos cuáles son las tradiciones judías, ¿no? ¿Cuáles? Los mandamientos, ya lo estudiamos. Pero entre paréntesis dice, y usted lo puede venir aquí, me dice: pastor, présteme esa Biblia, porque la gente le va a creer al documento. Como está escrito en la Biblia, dice entre paréntesis, a la inversa de Pablo, que este Santiago era el más apegado de todos los apóstoles a la tradición judía. ¿Y cuál era la tradición judía? Obedecer la ley. Y ponen entre paréntesis a la inversa de Pablo. O sea que Pablo era el más degenerado. ¿Sí o no? Tremendo. Entonces el que lo lea dice: sí, tienen la razón, teología de reemplazo. El rabino Shaul no guardaba Torá, entonces no era rabino. Por favor. Pero mire cómo la verdad se defiende por sí sola, porque no se conoce la historia. En el mismo documento dice: tal vez esta carta fue dirigida a los cristianos de origen judío de su inmensa diócesis, y en ellos escuchamos el eco de sus predicaciones dominicales. No sabía. Les enseña cosas sencillas y prácticas. ¿Quién? Santiago. Muy bien, están ubicados. Inspiradas en la sabiduría del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué? La religión auténtica se reconoce en la manera de vivir y en cómo tratamos a los que nos rodean. Pero también parece que esta carta fue redactada en la forma en que la recibimos posteriormente a la carta de Pablo. Los cristianos de origen judío son llamados aquí las 12 tribus dispersas. Oiga pues, la barbarie de lo que dice acá. Escuchen lo que es gente ignorante poniendo mentiras en un documento como este. Oigan, vuelvo y se los leo, y yo les presto la Biblia al final. Los cristianos de origen judío son llamados aquí las 12 tribus dispersas. Se les olvidó que las 12 tribus se dispersaron en el 722 y que los que estaban ahí eran los judíos junto con Benjamín. Eso no lo están registrando.
Entonces toda esta teología occidental alimentada por el dogma católico. Toda esta forma de predicar hoy en día, puro catolicismo. Debajo de una corbata y debajo de otro sistema, pero es puro catolicismo. Quiero enfatizar en la veracidad de la historia. La historia de un judío llamado Yeshua, que tuvo por título el Mashiach de Israel. Sacrificado con ese título, Yeshua Hanesri, Hamelech Yahudim. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Así fue crucificado. Así fue expuesto con el dolor más grande. Físico, porque él no recibió ni siquiera anestesia para lo que él vivió y nunca cambió su testimonio. La veracidad de este testimonio lo llevó hasta el martirio, no solamente a él, sino a todos sus seguidores. Un verdadero seguidor de ese Mesías se hace matar por el mensaje. Y si no, no es seguidor del Mesías. No quedando registro que ninguno de ellos se haya retractado de esta verdad. ¿Por qué les dije yo ahorita que la Biblia no está? Que la Biblia no esconde las debilidades de los hombres. Porque es necesario entender que no existe en la Biblia ningún registro de que los discípulos de Jesús se hayan retractado. Es más, solamente el de uno, pero antes, para la gloria del Eterno, Pedro. Punto. Pero luego Pedro se hace matar. Entonces, yo quiero que entiendan la veracidad del documento llamado Nuevo Pacto y que no se dejen influenciar de ninguna forma por los pensamientos modernos que están quitándole la deidad a Yeshua, la grandeza de su ministerio y convirtiendo el nuevo pacto en una conspiración para este tiempo. Cuidado con eso, porque estarás negando a tu Redentor. Estarás negando a aquel que transformó tu vida. Y un verdadero israelita no vive en el engaño, ni acepta el engaño, ni se rodea de engaño. Por más cruel que pudiera ser el tormento en sus ejecuciones, siempre los mantuvo en pie el Ruach de la Emet, la verdad. Eso los mantuvo en pie. Los sostuvo hasta la muerte. Por tanto, si hemos creído a ese Yeshua, creemos a las promesas de ese Yeshua. Y yo quiero ministrar para cerrar esta enseñanza, porque solamente para los que creen en este Yeshua y dan la vida por este Yeshua como él y sus discípulos lo dan, vienen las bendiciones que él estableció. Pero las bendiciones no son aquí. Lucas capítulo 16 y termino. Esta parte es importante que tú la recibas con valentía, con fuerza. Quizás ninguno de los que esté aquí vaya a morir sacrificado como mártir. De pronto algunos sí. Pero usted debe aprender a morir por voluntad propia. Usted debe no esperar a que lo ejecuten, sino usted vivir una vida de ejecución diaria. ¿Cómo así, pastor? Sí, la escritura lo dice. Que aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de él, la hallará. Todo el día y todos los días ser una vida de negación. Me niego a mí mismo.
a mis deseos, a mi comodidad, a mis placeres, a mi bienestar, por la verdad y por el pueblo de Dios. Eso es vivir en el espíritu de la verdad. Entonces, el capítulo 16, si ustedes notan y son como águilas, saben que la semana pasada me dediqué a las 3 parábolas del capítulo 15. La parábola de la oveja perdida, ¿para quién era? Israel. La parábola de la moneda perdida, ¿quién era? Israel. Y el hijo despilfarrador, o lo que conocemos como el hijo pródigo, ¿quién era? Efraín, la casa de Israel. Pues hoy en el capítulo 16 dice que la parábola del mayordomo inicuo. Y quiero que tomen mentalidad profética, porque lo que les voy a enseñar, que el Eterno me lo enseñó a mí con esta enseñanza, es poderoso. Poderoso. Usted va a aprender a poner los ojos en el lugar correcto y no se va a engañar más. No va a vivir en el engaño de este tiempo. Todo esto cuenta la historia de un hombre que lo iban a dejar sin trabajo. Dice el versículo 1. Luego refirió una parábola a sus discípulos. ¿Quién está enseñando? Yeshua. ¿Y Yeshua enseñaba el reino a través de qué? Él les estaba diciendo cómo va a ser allá, con las historias de acá. Diga conmigo, la parábola es enseñar cómo es allá, viviéndolo acá. Eso es una parábola. Van a aprender a viajar al Olam Java, al mundo venidero y aquí. Al Olam Java y aquí. Eso es una parábola. Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo que fue acusado ante él de despilfarrar su... no. Lo voy a leer en la católica, que me gustó más en la católica. Sí, porque utiliza términos más naturales. Usted lo va a notar aquí. Y me gusta la terminología para que sea, lo entendí. Dice, Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador. ¿Tenía un qué? Porque usted cuando dicen, hay un mayordomo, entonces usted piensa que los mayordomos son los de la finca. Pues no, era un administrador. Le ponemos un título más caché, porque aquí hay mucho administrador. Aquí están todos los administradores de Dios. Había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que le estaba malgastando sus bienes. Señor, ese administrador que usted tiene, ¿le está qué? Robando. Lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás más en ese cargo. Levanten la mano los administradores de Dios en esta tierra. Hay poquitos. Solamente le predico a los que son administradores de Dios acá. Versículo 3. El administrador se dijo, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despida de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, y para pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Llamó a uno por uno de los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después le dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto le debes? Y él contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de este administrador que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo, ¿los ciudadanos de dónde? Y usted ya no está en el mundo. Ojo con eso. Me da lástima por los que no levantaron la mano como administradores, porque entonces o hay dos.
o eres administrador del reino o eres ciudadano de este mundo. Lo siento. Yo pregunté, ¿quiénes son los administradores? ¿Quiénes son los ciudadanos de este mundo? ¡Ja! Mal, ministre el hermano. Hay dos: o somos administradores de la multiforme gracia y la bendición de Dios, o somos ciudadanos de este mundo. Una de dos. No existe otro término medio. Estoy en el versículo 8. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo, recuerde que le estaba enseñando las parábolas a quienes, a sus discípulos. Por eso les digo, utilicen el sucio dinero para ser amigos. Y no estamos hablando del dinero sucio de los malos negocios, porque está hablando de ciudadanos. El Eterno está diciendo que todo lo que es del mundo es sucio. Su riqueza no se la van a dar allá en dólares. Usted allá no va a recibir la moneda de aquí. A eso Él llama dinero injusto, dinero sucio. Pero ese dinero que Él nos da debe ser usado por los hijos de la luz para hacer ¿qué? Amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las vidas eternas. Perdón, en las viviendas eternas. Escuche bien la relación. Si usted aquí hace amigos con su dinero, entonces cuando les falte este dinero, ¿cuándo va a faltar este dinero? Cuando ya no estemos. ¿Cuándo ya no va a servir este dinero? Cuando ya no estemos. Cuando estemos en el mundo venidero, entonces esta parte va a ser recibida de dos maneras: para que lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Tiene doble interpretación. Van a haber algunos de acá amarraditos con que les va a tocar ir a pedir canoa a otros allá para que lo reciban en las moradas celestiales de ellos. Esa es una interpretación. No tiene que estar usted de acuerdo. O simplemente usted allá va a ir a pelear una vivienda eterna que Él tiene para usted. Y dependiendo de lo que usted invierta aquí, haciendo amigos, le van a dar su vivienda eterna allá. Un 1 por 1 o un 4-5. Una mansión, una efficiency. Hay gente que es tan humilde que dice: ay papito, yo me contento con una efficiency aquí en el reino. Es la decisión de cada uno. Eso es un problema mental que cada uno tiene. La pobreza no es un acto físico. La pobreza está aquí. Aquí está la pobreza. Versículo 10. El que ha sido digno de confianza en las cosas sin importancia. ¿Cuáles son las cosas sin importancia? Estas de aquí. Vuelvo y repito que es una parábola. Lo que pasa aquí para ser transportado a lo que pasa acá. Entonces la primera parte siempre es de lo que pasa aquí. Entonces volvemos a la pregunta: el que ha sido digno de confianza en las cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Es decir, todo lo que usted considera aquí importante no es importante. Lo importante es lo que va a tener en el Olam Jabá. Sigamos. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, no ha sido honrado en lo que no es tuyo. No hemos sido honrados en lo que no es nuestro. Ya el Señor les está hablando, estoy viendo las caras. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. El que no me fue fiel a mí aquí con lo que yo le di a administrar, ni crea que lo honraré aquí dándole para que me administre. Por lo tanto,
si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Ahora, si usted es bien terrenal y usted cree que de verdad todo es aquí, esta prédica no es para usted. Todos los que estamos esperando el reino venidero, nos incumbe este acto. Nos incumbe entender esto. Si usted está esperando el reino que viene a gobernar en esta tierra, a usted le conviene saber esta información para que usted al menos le diga al pastor allá: pastor, usted me enseñó correctamente, pero yo no lo quise hacer porque yo era un mal administrador. Oído con lo que le estoy diciendo. Versículo 12. Y si no se han mostrado dignos de confianza con las cosas ajenas, si no son dignos de confianza con lo ajeno, pastor, ¿y qué es lo ajeno? Todo. Esto es ajeno. Esto es ajeno. Todo lo que tenemos es ajeno, es de Dios. Él nos lo prestó. Tú no tienes nada. Yo no tengo nada. Todo es ajeno. Es la misericordia de Dios la que nos lo ha dado. No nos pertenece, es de Dios. Y si no somos dignos de confianza con esto que es ajeno, que es de Dios, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? ¿Usted cree que el Eterno nos va a dar allá la grandeza de lo que Él ha prometido si usted no es capaz de administrar aquí lo que no es suyo? Esa comodidad que nosotros manejamos en esta tierra, esa condición de querer, ser, tener, no funciona, y menos en estos tiempos. Ha llegado el tiempo. Cámbiame esa cámara, por favor, de GoToMeeting. Ha llegado el tiempo de que nosotros cambiemos el switch. Ha llegado el tiempo de que dejemos de ser tan materialistas. Ha llegado el tiempo de que ustedes se